gracias por estar acá, por recibirnos en este panel de música y videojuegos, conciertos interactivos y ludificados. Primero que nada, bueno, ya tuvimos una pequeña introducción cada uno. Yo cuento un poquitito de dónde vengo yo, específicamente con el proyecto. El proyecto es Corear. Corear es una orquesta que se dedica a la interpretación sinfónica de música de videojuegos. Es una orquesta que comencé a formar en 2016 y en 2017 arrancamos formalmente con los ensayos. Y desde los inicios buscamos justamente unir la idea de los conciertos tradicionales de música sinfónica con lo que tiene de particular un videojuego a diferencia de cualquier otro arte, que es la interactividad con la otra persona, ¿no? el que lo está jugando en ese momento. Entonces, por eso buscamos, mediante la orquesta, generar estos conciertos interactivos donde el público no tiene solamente un rol pasivo, ¿sí?, de escucha, sino que también lo hacemos parte de lo que sucede. Después, durante el panel, les vamos a ir mostrando momentitos de conciertos y también contando conciertos que hemos hecho e ideas que están surgiendo para estos tipos de conciertos interactivos. Y bueno, este ya está empezando el 4º año para Corear, así que estamos muy contentos. Toda la gente que está acá en el panel conmigo me acompaña desde el principio, casi todos. También hay gente en el público allá que acompaña desde el principio. Y bueno, la verdad que en estos años ha crecido un montón el proyecto. El proyecto nace, como decía, en 2016. Fue un proyecto incubado dentro de la Fundación Argentina de Videojuegos y con sede, digamos, nuestra casa, que es el Centro Cultural San Martín. Desde el primer año ensayamos allí, en el Cultural San Martín, que nos recibió con los brazos abiertos desde el principio, y donde damos conciertos durante el año. Bueno, antes de continuar cualquier cosa, como les comentaba que somos una orquesta que intentamos con los conciertos dar un paso más, no pudimos con nuestro genio, entonces queríamos que esta charla también tuviera un pequeño plus de interactividad, así que para el que quiera, les vamos a pedir que agarren sus celulares y entren en una página que se llama kahoot.it, se escribe K-A-H-O-O-T, ¿cómo suena? No está en pantalla porque no tenemos internet. Kahoot.it, ahora lo repito en el deletreo, y van a entrar en un pequeño portal que es como un minijuego de preguntas y respuestas que nos va a servir a nosotros un poco como disparador de charla, ¿sí? Para saber, digamos, sí, esa. Muy bien. Kahoot, K-A-H-O-O-T.it. Y para los que ya están ahí, les debe pedir un número de PIN que tienen que poner el siguiente número. 2120-282. A mí acá me va a ir mostrando los que entran. Les va a decir que se elijan un nombre. Traten de... ¿Cómo? Sí, 2120-282. Pónganse nombres serios, por favor. Lucía. Nada, pueden ponerse el nombre que quieran. Sí, ya hay 9 adentro. Repito el número por las dudas. 2120-282. Ah, bueno. Genial. Bien. Ahora les digo de qué va a constar eso. Bueno, entonces en la charla de hoy vamos a hablar un poquito justamente de Corear, de nuestro proyecto y lo que estuvimos haciendo estos años y de lo que hacemos y de lo que vamos a hacer o queremos hacer. Y un poco también de música de videojuegos en general, ¿sí? De conocer un poco más de esta música que es uno de los objetivos del proyecto Corear, poder llevar a más gente esta música. Así que, lo que hicimos para este panel fue, entre los 6, repartirnos unas preguntas. En principio, la pregunta que me tocó a mí es ¿por qué música de videojuegos? ¿Sí? Ellos muchas veces me preguntan, tipo, Mariano, vos cuando empezaste la orquesta, ¿por qué música de videojuegos? Personalmente es música que me acompañó en la niñez, en nuestra generación. Quizás el videojuego estuvo
tan presente como podía ser un libro. Y quizá no todos, pero creo que los que estamos en este panel y mucha gente, lograba ver también en el videojuego la composición, ¿no? La unión de todas las artes que lo forman. Así como quizá a nosotros nos llamó más, ¿están filmando? La música, a otro puede llamarle más el guión, el arte visual, todo lo que compone, así como en el cine es de una manera, en la ópera puede ser de otra. El videojuego suma también la interactividad, ¿no? A mí, por lo menos de chico, la música de videojuegos me cautivó e hizo eso dedicarme, ahí lo repito, hizo eso dedicarme a la música, no necesariamente a la música a la composición de música de videojuegos, pero sabía que quería dedicarme a la música. Y como en Argentina, como decía, todavía no tiene tanta llegada de música de videojuegos, siempre me gustó el poder hacer conocer a la gente esta música, porque es música que a mí siempre me generaba mucha emoción. Así que, bueno, siempre tuve el sueño, digamos, de armar la orquesta de videojuegos. Por suerte hubo mucha gente que se sumó a mi sueño y a mis ganas. Y acá estamos. Y, bueno, creo que de a poco, en estos años, estamos pudiendo hacerle llegar esta música a más gente. Más tarde van a poder presenciarlo. A las 6:30 tenemos un concierto acá afuera. Así que los esperamos. Bien, entonces, para continuar ahora, vamos a empezar con el Kahoot. El Kahoot, como les decía, es un juego de preguntas y respuestas. Acá no está pensado para quién responde bien y quién mal, por eso todas las respuestas que pusimos son correctas. O sea, pusimos como que son correctas, así a nadie le parece que se equivocó y se siente mal. Porque lo que importa no es la respuesta correcta, sino la estadística, digamos, de lo que todos respondemos y lo que podemos charlar nosotros al respecto. Entonces, voy a tener que leerles yo acá la pregunta, porque al no tener internet, no lo podemos mostrar acá. Pero no importa, funciona igual. Bien. Pongo a comenzar, supongo que a ustedes les debe estar empezando ahora. La primera pregunta es, ¿cuándo comenzaron para ustedes los conciertos sinfónicos de videojuegos en el mundo? La respuesta roja es en los 80, la azul es en los 90, la amarilla es en los 2000 y la verde es a partir de 2010. ¿Cuándo les parece que en el mundo comenzaron los conciertos sinfónicos de videojuegos? Repito las respuestas. El rojo en los 80, el azul en los 90, el amarillo en los 2000, el verde a partir de 2010. Ay, mira cómo responden todos. Ay, muy bien. Bien, comparto los resultados. 4 personas dicen que en los 80, 4 personas dicen que en los 90, 6 personas dicen que en los 2000 y 3 personas en 2010 en adelante. Bastante peleado. Genial. Hasta ahora, siempre que lo había probado, había salido muy ganando la respuesta de 2000, ponerle adelante. Bueno, muy interesante esto para charlar. Ganó la de 2000, sí. La estadística sí están. Pero no es la correcta. Lamento decirte. Aunque dije que no había correctas e incorrectas, en realidad sí hay. Pero no lo iban a saber ustedes antes. ¿Cómo? Porque hay muchos, o sea, todos respondieron bien, o sea, acá ganan todos. La respuesta correcta, en realidad, es a fines de los 80. A fines de los años 80, en Japón, ¿sí?, donde comienza la industria de videojuegos, ya se realizaban conciertos sinfónicos de un juego que se llama Dragon Quest. No sé si lo conocerán, pero fue un juego muy hito, ¿sí?, en la industria de videojuegos. Y bueno, a pesar de que es una industria local allá, obviamente, y que tiene mucha cultura musical, más que en muchos lugares del mundo, comenzaron a fines de los 80. Lo que planteamos un poco con esta pregunta es ver cuánto nosotros creemos que esto es algo novedoso. ¿Sí? Está bien, para la Argentina probablemente es novedoso. En Argentina los conciertos sinfónicos de videojuegos comenzaron en 2013. ¿Sí? Recién ahí empezaron a ver durante esos años. Y bueno, nosotros también ahora estamos subiendo un poco el número de conciertos. En Europa, en Estados Unidos, sí, hacia fines de los 90, en los 2000 ya comenzaban.
Pero bueno, vieron que esas industrias grandes como que a Latinoamérica nos empiezan a dar bola bastante más tarde. Y también la industria local de acá, de videojuegos, ¿sí? La industria que hace acá videojuegos, no solo videojuegos, sino la música de los videojuegos, todo lo que eso involucra, hace sí, bastantes años que está creciendo, más que nada en mercado de juegos de celulares, ¿no? Pero bueno, vean cómo es una industria que quizás no llega tanto, no la vemos tanto, pero está creciendo un montón. Y bueno, uno de los objetivos nuestros es poder extraer de eso la parte musical y mostrarlo como hecho artístico, ¿sí? En nuestros conciertos. Tenemos la particularidad de que queremos hacerlos interactivos. Bien. Eh, Voy a dar, ahora sí, no me olvido nada, o alguien quiere decir algo. ¿No? Gracias. Bien, gracias. Si no me equivoco, sí. La siguiente pregunta que le voy a dar acá a mi compañero Dane. Dane, bueno, como decían acá en la breve historia de nuestras vidas, está en la orquesta desde el primer año, 2017, y desde el año pasado es parte del equipo, lo cual me pone muy contento. Y bueno, la segunda pregunta que nos repartimos entre nosotros, no la del Kahoot, eso va a venir más adelante, es la siguiente. Que, como decía Dane, es músico hace bastantes años y ha participado en muchas orquestas. Entonces la pregunta que le dimos a él fue, ¿qué diferencia a corear, ¿sí? La orquesta corear, de otras orquestas? ¿Sí? Entonces, ahí él va. Buenas, ¿se escucha? Bien, uy, que no se caiga. Bien, ¿qué diferencia corear de las demás orquestas? Como bien dijo Mariano, muchas gracias por presentarme, por cierto. Desde mi experiencia, además de la obviedad de la impronta que se pone corear, que es la de hacer música de videojuegos, y la de brindar conciertos interactivos o que busquen ser más interactivos, proponiendo siempre un diferencial por cada concierto, lo cual a mí desde ya es súper novedoso, porque a mí, también como él, me pasó que yo siempre tuve estos amores, digamos, uno por el videojuego en sí, y otro por la música. Y bueno, naturalmente yo tuve que esperar, como yo no estudié dirección, no tenía esa capacidad, yo como instrumentista tuve que esperar a que este proyecto surgiera para yo poder sumarme, ¿no? Con todas las ganas que lo hice. Entonces, lo primero es la premisa, digamos, lo que busca hacer la orquesta. Pero además, descubrí después, una vez que estaba adentro, que se creó un espacio de comunidad que busca también reformular un poco lo que es la estructura, no radicalmente, pero sí lo que es la estructura de una orquesta tradicional, cómo funciona, cómo se interactúa, digamos. Por ahí, que sea algo más divertido también, sin necesidad de dejar de ser serio o dejar de ser menos laborioso por eso, pero sí darse cuenta que estamos acá también por placer, digamos, haciendo esto. Y eso es algo que en otras orquestas por ahí no se siente tanto. Es como que hay mucho respeto, que está muy bien, ¿no? Pero por la música, por los compositores, y es como que se pierde por ahí un poco la esencia del placer de hacer música, y obviamente también, bueno, acá más puesto en escena por los videojuegos. En inglés y en otros idiomas, como en alemán, tocar un instrumento se dice to play an instrument, que quiere decir jugar, básicamente. Jugar con el instrumento. Y eso es algo que acá está muy bien mezclado, y no por decir jugar, digamos, decimos que le sacamos seriedad a la música, sino como que nos tomamos el juego como algo serio, como algo a ser tomado en serio. Entonces, para mí esa es una de las grandes diferencias que hay entre corear y el resto de las orquestas. Sí. ¿Alguien quiere decir algo más? Por favor. ¿Quieren comentar algo respecto a esto?
Yo creo que sí. ¿Tienes algo más que decir? Sí, solo una cosita más, que me había quedado, por eso me vino hace un momento y casi se me escapa. Pero además también una cuestión que me gustó mucho de corear, que me gusta todavía, es la potencialidad que tiene. ¿Está bien? ¿La palabra? Es como que nosotros, a la hora de buscar un... Esto es lo que observé yo, ¿no? A la hora de buscar un público, en otras orquestas es como que es un público muy reducido al que se ubica. Gente que por ahí le guste cierta clase de música, ni siquiera de todos los periodos. Y nosotros no es que solamente pues somos una orquesta de videojuegos, estamos, bueno, una orquesta para chicos porque es de videojuegos. No, es como una orquesta para... Sí, es para chicos, es para adultos que les gustan los videojuegos, es para gente que ama la música y que busca descubrir otra forma de hacer música. Y nada, plantea por ahí abrirse los horizontes, ¿no?, musicales que pueda llegar a tener. Y eso me parece que es único de corear. Que realmente estamos buscando innovar y atraer a las masas. Bueno, yo lo que solamente tengo para agregar es que sobre lo que se refiere del hecho de una comunidad dentro de una orquesta, que digamos, no sé cuántas personas acá serán músicos, podríamos preguntar, ¿no? Que levanten la mano si hay ¿podrían levantar la músicos? mano si hay algún músico acá? Ah, me da un montón. Bueno, algunos. Bien. Ahora, músicos de un ámbito orquestal y bajamos un poquito el número. No, bueno, pero... Pero bueno, la cuestión es que a diferencia de, digamos, estar en una, pues yo lo he pasado, en una sala de ensayos con una banda, 5 personas, es muy fácil que se arme, digamos, un grupo así de gente, pues, digamos, son 5 personas, se van a llevar bien. No siempre pasa eso tan a rajatabla en un caso de una orquesta de 20, 30, 40, 50 personas o más. Obviamente porque uno no tiene el momento, digamos, de hablar con todos, o porque no le interesa, porque hay gente que lo hace por trabajo, por cualquier clase de cuestión que sea. Eso se ve, por más de que nosotros en este momento seamos, ¿cuántos? 30 y pico más o menos en la orquesta, sí. Es algo que se rompe bastante en lo que somos nosotros. Y hablo de un nosotros que sobre todo que no es para nada cerrado, sino que siempre estamos como abiertos y de alguna manera siempre va creciendo el número de músicos somos y todo. Pero esto para mí pasa por una cuestión de que la jerarquía, digamos, director por encima de todo y, bueno, en algunas orquestas, digamos, productores y toda esa clase de cosas, a veces hay una línea demasiado gruesa que medio como que separa mucho a los músicos de una forma casi, digamos, entre grandes comillas, como casi sindicalista, de que cada uno tiene sus derechos, que es un trabajo, que yo, o en lados amateurs también puede pasar mucho de muchos músicos que se ponen en contra del director, no me gusta cómo dirige, qué sé yo, que venga tal. Y eso en este caso no pasa todo, porque yo siento como músico, digamos, como parte de la orquesta, y que desde que, ya sea tanto con Mariano o con otra gente que haya estado dirigiéndonos, de que siempre hay un ida y vuelta. Ya sea tanto de que el repertorio que nos gusta, que lo decimos un poquito entre todos, o que digamos, bueno, acá tal instrumento está mejor tal cosa, tal otra. Siempre hay, digamos, esa vuelta de que uno no tiene ese miedo de decir, no le voy a decir nada porque está un paso más arriba, sino que todos más o menos compartimos el mismo estrato y hacemos una comunidad, porque llevamos todo esto adelante entre todos. Solamente eso. Está muy bueno lo que dice Max. Yo creo que es... en los últimos años se nos vio mucho más en el proyecto, ese grupo que se fue armando. A fines de 2018 tocamos en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Fue un primer concierto así importante. Ya habíamos tenido otros eventos como Argentina Game Show, pero ese evento fue un día que tuvimos que estar todo el día juntos, encerrados, juntos, claro. Y bueno, eso también nos unió mucho más como proyecto, ¿sí? Y se nota como que todos estamos en esto de que vemos el potencial del proyecto y empujamos para crecer un poco más cada año. Ya que empezó a hablar un poquito Max, vamos a continuar con una pregunta. Ahora sí los voy a hacer de vuelta, agarrar el celular con el Kahoot. Para que escuchen, para que respondan la pregunta como disparador. La pregunta que viene a continuación, la voy a leer antes de mandar, es: ¿qué les parece a ustedes que define a la música de videojuegos como tal? ¿Sí? ¿Qué define a la música de videojuegos como tal?
repito que las opciones no son tan correctas. No. La respuesta roja es que esté en un videojuego. La azul es que genere interacción entre el juego y el jugador. La amarilla es los sonidos electrónicos. Y la verde es que sea un accesorio a la imagen. Repito una vez más. La roja es que esté en un videojuego. La azul, que genere interacción entre el juego y el jugador. La amarilla, los sonidos electrónicos. Verde, que sea un accesorio a la imagen. Pueden responder con total libertad y honestidad, no hay problema, no se sientan mal. Falta gente a responder todavía. La pregunta, ¿qué define a la música de videojuegos como tal? Repito o sea, quedan 10 segundos, no sé si me alcanzará el tiempo para repetir todo. Ahora lo discutimos, no se preocupe. Tiempo. Bien. Mira qué bien. Bien, una persona respondió que esté en un videojuego. 4 personas respondieron que genere interacción entre el juego y el jugador. Nadie respondió los sonidos electrónicos. No había respuestas incorrectas. Verde, que sea un accesorio a la imagen, respondieron 6 personas. ¿Ganó eso? Bien, ahora discutimos. No digo que esa sea la respuesta correcta, digo que ganó eso. Bien. La pregunta que le dimos a Max, ahora vamos a discutir un poco sobre estas respuestas. La pregunta que le dimos a Max es, ¿qué tiene la música de videojuegos que no tenga ninguna otra? Leímos un poco esta pregunta a él también porque desde el año pasado él empezó a tener un rol mucho más importante en el proyecto, que es de arreglar música para la orquesta. O sea, de que nosotros escuchamos la música de Mario con sonidos electrónicos, ¿no?, de los años 80, y de repente eso pasado a orquesta, ¿sí? O sea, arreglar, orquestar una obra, ¿sí? Max, ¿qué tiene, cómo era la pregunta? ¿Qué tiene la música de videojuegos que no tenga ninguna otra para vos? Antes que nada, tengo que decir que esto va a pasarse un debate porque discrepo con las 6 personas que hayan decidido que es un accesorio para la imagen. Por lo menos, digamos, son todas correctas. Digamos, en lo personal, bueno, y bien, más bien respondiendo la pregunta, ¿qué tiene la música de videojuegos que no tenga ninguna otra? Es el hecho para mí del contexto, digamos, que la envuelve. Si bien es, obviamente estamos hablando de una persona detrás de quizás de un monitor o una pantalla o lo que sea, con un joystick, con un comando, iba a decir, con un mando. Digamos, es un poquito todo lo que decía en cada una de las respuestas. Tenemos, digamos, alguien que interactúa y está dentro de un videojuego. Y esto es algo que tiene muy en común, digamos, con la música, digamos, de películas. Este hecho del contexto y de la narrativa que puede tener, bueno, o no, un videojuego. Pero yo creo que lo que más se diferencia en relación a esto es el hecho que en muchos casos, digamos, uno construye su propia experiencia dentro de un videojuego. Digamos, puede ser ya sea por las decisiones que uno toma dentro del mismo, cómo desea jugarlo, si lo está jugando por 20ª vez, si lo está abordando por primera vez. Son cosas que, digamos, a uno le genera una primera o 20ª impresión sobre el juego. O si a uno le contaron, le spoilearon, todo lo que sea. Afecta mucho en cómo lo recibe uno. Si bien hay casos que son, digamos, la función de la música en un videojuego nunca es la misma, porque, digamos, no podemos hablar, no sé, por decir un juego, no sé, doy 3 ejemplos. Un Final Fantasy, digamos, para los que conocen, digamos. Un juego que se basa en tiene una jugabilidad ya hecha y que tiene un guión, digamos, complejo, que tiene toda una historia y una narrativa. Por otro lado, no sé, digamos, un juego que se basa absolutamente en la narrativa, como puede ser un juego, ¿cómo se llama este género? En el que las cosas van pasando y uno solamente, digamos, tocando los... ¿Cómo? Novela Claro, visual. una obra Eso. visual, tipo, ay, no me sé. Es una aventura gráfica. Aventura eso. gráfica puede ser. Una aventura gráfica, tal cual. Que, digamos, también el punto es otro, ahí. Un punto
de insertarse en el juego el personaje o el jugador más profundo. Y no es la misma función que, digamos, si me pongo a jugar al Super Mario. O sea, estoy jugando el jueguito y y va a estar así. Y sea el nivel que sea, digamos, acompaña un poquito lo que tiene el juego. Y perdón, no es lo mismo que, por ejemplo, un Guitar Hero, que aunque la música no sea de ese juego, tiene una conexión muy específica con el jugador de que tocas mal un botón de la guitarra y no se escucha lo que vos siempre escuchaste en ese tema musical. O sea, cada juego puede tener su manera. Claro, y dentro del sistema que puede llegar a tener cada juego, cada uno como que va generando su propia mística en cierto sentido. Y... perdón, ¿qué iba a decir? Nada, que digamos, esto, si bien a mucha gente, a mí como músico, primero músico académico antes, digamos, de músico de orquesta de videojuegos. O sea, yo empecé a estudiar música porque me gustaba la música en sí, más que me gustan los videojuegos y digo, voy a estudiar música. No fue, en mi caso, tan así. Fue algo que pasó con el tiempo. Uno capaz que tiene esa llegada a veces que tiene con la música simplemente por la música de lo que es. Pero a veces la música de videojuegos te llega, por lo menos a mí, a un nivel de un plano superior en ese sentido. Como que son varias cosas que pasan en un momento justo, ya sea por dramatismo, por felicidad o lo que sea que pasa en el juego, y que a uno le genera una sensación nueva y que quizás no te pasaría, digamos, en otro caso. Y yo creo que eso es, digamos, lo más importante que tiene, que uno se vuelve parte de esa obra de arte que es el juego, o la disfruta bien desde adentro. Uno puede, digamos, no es por discriminar nada por el estilo, pero digamos, uno puede hablar de arte visual, me encanta, digamos, la arquitectura, las esculturas, todo lo que sea. Puede tener una llegada, pero digamos nunca va a ser parte de la obra o la va a generar incluso de la mano con el artista principal. Y bueno, amén de que en la música de videojuegos, dando estos 3 ejemplos, incluso dentro de cada uno de estos 3 ejemplos que di de tipo de juegos y el que dice bien Mariano, yo creo que lo que como músico que es como que hay que recontravalorar es el hecho de que hay en la música de videojuegos todo un gran recorrido histórico por lo que es la música, por lo menos desde la occidental, digamos, a lo que llega, a lo que es hoy en día la música académica y todo. Ya que, digamos, en un juego te puedes encontrar tanto música renacentista como barroca, como clásica, como romántica, como claramente influenciada por corrientes del siglo XX. Puedes encontrar música, digamos, música pop, puedes encontrar música electrónica, puedes encontrar música acusmática, o sea, cualquier clase de música que se usa en videojuegos fue pensada para ese momento. Y yo creo que son cosas que a veces a uno se le pueden llegar a escapar, porque digamos, estamos viendo una película de terror y de repente escuchamos que hay sonidos de fondo y eso técnicamente es música acusmática, que está pensada y hecha para que en ese momento a uno le genere esa sensación. Y eso pasa en cada momento de los videojuegos, por cada ruidito que está pasando, por cada música que se elige poner ahí y no se elige poner otra. Y yo creo que eso es algo que a veces uno lo pasa medio por arriba, estoy jugando jueguitos, ya pasó, qué sé yo. Pero si se pone a pensar en cada detalle que hay dentro de un videojuego, podemos estar acá hablando siglos de cada uno de los videojuegos. Para mí, y algo que discutía un poco ayer con Max y en alguna otra reunión con todos, yo lo que más concuerdo con Max es esto de la relación que se genera entre el que juega y el videojuego a partir de la música, ¿no? Pero lo que me pasa a mí es que digo, bueno, sí, está la ambientación, está esta mezcla de todos los géneros de la humanidad, en algún videojuego hay, pero que yo, no sé, quizás si nos ponemos a hilar bien fino, quizás esas cosas también las podemos encontrar en el cine, pienso. No sé, la interactividad quizás no, quizás en el cine se da de otra manera. Pero como que la conclusión que fuimos llegando en decir, bueno, sí, si hay interacción en un videojuego, bien, eso es una cualidad de la música. Pero también hay juegos que no tienen interacción, digamos, o sea, que uno no afecta a la música desde afuera, digamos. Entonces, esa música, ¿en qué bolsa la ponemos? Entonces, para mí, y por eso lo puse en el quiz de Kahoot, para mí la opción que quizás más
no es correcta, la que yo pienso que es. Es simplemente que está en un videojuego. Que está relacionado un poco al objetivo que tenemos con corear, que es mostrar esta música y que la gente, aunque no haya jugado ese juego, pueda disfrutar esa música porque es música. Quizás la mayor diferencia con una música de una película que con la música de un videojuego es que está en un videojuego en vez de una película, porque es música igual de bien trabajada, como dice Max, que tiene todos los detalles pensados para justamente insertar a la persona dentro de ese ambiente, de ese mundo que crea. Obvio, si se suma este plus de interactividad, rompe esa barrera que el cine quizá no siempre puede lograr, depende. Está la película de Black Mirror, Bandersnatch, entonces ahí nos podemos poner a discutir qué es eso, si es una película, un juego, una experiencia. Si no la vieron, véanla y van a entender. Bien, y esta idea de que decimos que el proyecto busca que la gente que, como decía Dani, que los conciertos puedan venir chicos, grandes, gente que le gusta la música sinfónica, gente que no le gusta la música sinfónica, pero le gusta la música de videojuegos, jóvenes que no saben qué quieren, pero los podemos traer a la música sinfónica nuevamente, nos lleva a la siguiente pregunta que... ¿vos querés decir algo, Pedro? Tengo algo sobre la pregunta anterior. Por favor, agarra el micrófono, por favor. Max, tengo que decirte hola, gracias. gracias. Max, yo fui una de las 6 personas que votó. Vos estás jugando, Pedro. Porque es un accesorio a los videojuegos. A la imagen. A la imagen de los videojuegos. Ahora quiero empezar el debate oficial con vos de por qué yo estoy equivocado. Por favor, te toca. Pero vos plantea primero tu... Bueno, escucha tu postura. Yo estoy muy de acuerdo con lo Habla que micrófono. dijeron. Estoy muy de acuerdo con lo que dijeron mis compañeros de la importancia que tiene la música en los videojuegos y cómo te puede llegar y cómo puede cambiarte toda la experiencia. Pero si vos sacás la música, ¿se acabó el videojuego o lo puedes ir jugando? Pero, bueno, para mí se puede seguir jugando, pero no es la misma experiencia. No es la misma experiencia. Entonces puedo decir que es un accesorio que mejora la experiencia, pero sigue siendo un accesorio. Yo no lo llamaría accesorio, digamos. Pero o sea, accesorio no necesariamente es algo negativo. No, pero es como... accesorio. O sea, a mi manera de ver... Claro. No prescindible. Para mí, o sea, no sé, yo lo que vengo pensando, digamos, y con Mariano lo hemos hablado de esto, que nosotros vemos, yo por lo menos, veo un videojuego como una experiencia artística integral, que tiene distintas formas de arte que se convergen, digamos, en una sola historia. Porque al fin y al cabo, me parece a mí, no por esto quiero reducir o minimizar lo que es el arte, ¿no? Pero el arte es como que busca contar una historia, transmitir un sentimiento o un pensamiento o una idea, lo que sea. Pero es básicamente una historia que tiene por ahí distintos focos, que puede ser visual, puede ser el guión, puede ser, bueno, en este caso la música. Y nosotros es como que en corear le ponemos enfoque a la música, pero son cosas distintas, tienen entidades por ahí distintas. Es como pensar, no sé, la Guerra de las Galaxias sin John Williams y que tenga otra música, y no sería lo mismo. Te morís de mole. Además, no existiría. Además, yo creo que tenés que poner como muy en claro dónde está el nivel de accesorio para vos. Pues si, digamos, vamos al accesorio más accesorio que los accesorios. Esta es una persona acá, se pone un accesorio. ¿Qué es, por ejemplo? Un collar. Un collar es un accesorio. Aporta. Un accesorio aporta, eso te lo entiendo. Sí. Pero no es lo principal, me está diciendo. ¿A eso te referís? Yo diría que la licenciada en letras defina accesorio antes de continuar. No, yo, digamos, por supuesto entiendo accesorio como algo prescindible, algo que puede no estar. Uno, por supuesto, puede ver una película muteada, digamos, por ejemplo, para pasarle otro arte quizás y que nos ayude a pensarlo. No es que no la vas a ver, pero la verdad te vas a perder un montón. Hay, digamos, en la película como objeto artístico y estético está pensado, digamos, el componente de la música, me parece que es un componente tan importante como el del guión, el de, bueno, lo que sea, la actuación, la dirección, las cámaras. Es así, Pedro.
Muy bien, muy bien. Quería llegar a eso en realidad. Yo quería generar debate. Es una trampa. Bueno, Pedro, gracias por habernos acompañado. Te esperamos afuera. Bien, bueno, gracias Pedro por tu comentario. Bueno, retomando un poco donde me había quedado, que era esto de uno de los objetivos de Corear, que es poder hacerle justamente llegar esta música a grandes, a chicos, a gente que conozca los videojuegos, a gente que no conozca los videojuegos y pueda venir a los conciertos a disfrutar la música por sí sola. ¿Querés comentar? No, bueno, que en realidad también, como la música de videojuegos tiene distintos estilos, también en ese sentido, digamos, no solamente a la gente que le guste por ahí la música orquestal más académica, sino que si le gusta el jazz, también hacemos temas que tienen más que ver con el jazz, el rock, entre todo. Sí. O sea, tiene por suerte esa facilidad, tiene por suerte ese punto a favor que abarca tantos estilos que también es un desafío para nosotros en la orquesta, para los que estamos acostumbrados a tocar cierto estilo, género o no. Entonces, volviendo a la pregunta. La pregunta, que esta iba para Florencia, es: ¿alguien que no conoce la música de videojuegos, ni los videojuegos, se queda afuera de la experiencia? No. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, no, para nada. Esta la pensamos porque nos parece que podía haber un público diverso, como nos pasa también incluso en los conciertos, de gente de disciplinas de lo más variadas. Y bueno, acá creo que también sirve hacer como un paralelo por ahí para entenderlo. Yo creo que, por ejemplo, si uno va a ver una película basada en un libro, es decir, una adaptación, por supuesto, digamos, el espectador que haya leído el libro también previamente seguramente va a percibir más cosas, va a decir, ah, mirá cómo hicieron a tal personaje, ah, tal escena se la saltearon, ah, esto lo resolvieron así. Pero lo cierto es que alguien que no leyó el libro puede ver la película sin ningún tipo de problema. Probablemente, digamos, si está bien hecha, entienda la trama y demás, y si está bien dirigida, etc. Es decir, que la película se convierte de alguna forma en un objeto estético en sí mismo. Bueno, yo creo que con Corear intentamos que, digamos, que suceda eso en los conciertos. Tratamos de que los shows se conviertan en un objeto en sí mismo, que puedan, por supuesto, haciendo el paralelo, la persona que haya jugado también a un juego, de repente empieza a sonar la música del Zelda y va a haber gente que se va a emocionar y va a recordar momentos de cualquier edad, digamos, de si lo estaban jugando cuando eran chicos o hace poco, o lo que sea. Quizás lo reenvíe algún recuerdo o algo por el estilo, pero también la persona que o no jugó el juego pero lo conoce, o que no tiene ni idea de qué se trata, de qué trata la historia, ni cómo se llaman los personajes, lo cierto es que uno se queda atrapado, digamos, escuchando la música. Y esto no se debe solo a la adrenalina, digamos, del vivo, sino a un complemento que ponemos nosotros que es muy importante y que son los videos. Nosotros generalmente en los conciertos siempre complementamos la música con una pantalla en donde vamos proyectando gameplays que generalmente hacen Seba o Mariano. Bueno, últimamente más que nada Seba, sí. Entonces, incluso la persona que no conoce, como me pasa, esto me lo iba a dejar para el final, pero como me pasa personalmente a mí, que no conozco casi ningún videojuego de los que tocamos, o ni mucho menos, uno no se queda fuera de la experiencia, la verdad. Porque no solo tenés la oportunidad de quizás conocer una nueva música, sino que viendo el video también conoces a los personajes, uno incluso empieza como a meterse en ese mundo. Convengamos que es música que está compuesta de raíz para transportarte a un mundo ficcional. Así que, digamos, tiene esa virtud, tiene esa capacidad. Uno realmente se va como haciendo la historia, incluso a veces inventa, y a mí me pasa mucho que me genera mucha curiosidad. Me dan ganas de repente probar de jugar alguno de los videojuegos que escucho porque, bueno, me atrapan mucho.
Y bueno, esto realmente, digamos, lo digo desde mi experiencia personal, o sea, lo vivo en carne propia de quizás no tener ni idea de qué se trata algún juego y quedarme así, como súper atrapada con el show. Y incluso es algo que no me pasa ahora, o sea, no solo me pasa ahora que estoy adentro de la orquesta, sino que me pasó también estando por fuera. Yo entré en el primer año, en el 2017, pero no desde el principio. Yo, bueno, Mariano estaba armando una orquesta de videojuegos, yo no lo podía creer, digamos, me parecía como increíble. Bueno, él estaba en eso. Listo, iba a ensayar, qué sé yo. Bueno, de repente anuncian un concierto, primer concierto de corear. Bueno, vamos a verlo, obvio. Yo soy una cebada de Mariano, entonces ya estaba en primera fila. Pero bueno, iba a ver qué onda esto de la nueva orquesta. Claro, sonó... O sea, empezaron a tocar y yo me quedé así. De hecho, tan así será que la fotógrafa que fue ese día a sacar fotos del concierto, que por supuesto no tenía ni idea quién era yo, porque no era nadie, era alguien del público, se ve que vio una piba que estaba flasheada con el concierto y le sacó una foto mientras aplaudía. Esto es re emocionante porque está la foto por ahí. Nada, no tenía ni idea, obvio que era la hermana de Mariano, ni nada. Nada, yo estoy... Bueno, no importa, tampoco están... Nada más estoy muy contenta aplaudiendo y fue gracioso porque cuando vimos después la foto... bueno, nada, era gracioso. Está resumido en una expresión. Claro. Ahí está. Bueno, nada, fue gracioso que apareció esa foto. Bueno, nada, yo al otro día, digamos, fui con Mariano y le dije, quiero ser parte de esto. O sea, no voy a negar, digamos, bueno, se me ocurrió ofrecer esto de ayudar con las redes, de llevar las redes, generar los contenidos, hacer un poco de diseño de los flyers y demás. Así que bueno, estoy desde ese momento tratando de aportar lo mejor de mí. No voy a negar que tuve un gran contacto dentro de la orquesta, ¿no? Algo así como mi hermano era el director, pero bueno, desde ese momento igualmente trato de aportar lo mejor de mí. La verdad es que llevamos este proyecto con muchísimo esfuerzo y muchísimo amor. Así que, bueno, nada, estamos muy contentos de lo que estamos construyendo con Corear y de que, como hablaba Dani, de la potencialidad que tiene Corear, no solo está, me parece, en la amplitud que por ahí encontramos en el público, en lo variado que es, sino en la versatilidad que tenemos, ¿no? En no solo hacer conciertos, digamos, no solo dedicarnos como a la música, sino esto que ahora en un ratito supongo que ya vamos a tocar, hablar sobre eso, tocar el tema. No, tocar el tema también. Tampoco. Bueno, que es sobre, digamos, la cuota de originalidad que tratamos de darle a todos los shows para que no sean solo un concierto de música. Pero bueno, eso ya llegaremos. Sí. Se me fue lo que iba a decir. Sí, no, falta para Kahoot. No, bueno, era un poco con respecto a esto de la experiencia que puede tener una persona en el concierto, ya sea conociendo o no. Que medio que lo descubrimos, o sea, lo que voy a decir ahora lo descubrimos en unas últimas reuniones justamente debatiendo para llegar acá con debate. Que a mí me pasa muchas veces que, como dice Florencia, ponemos pantalla en los conciertos para que la gente, para los que conocen el videojuego puedan ver lo que han jugado. El que no conoce el videojuego también puede conocerlo, como pasa a ella. Pero yo siempre digo, ojalá no dependiéramos tanto de la pantalla para que podamos disfrutar la música sola. Con Pedro discutíamos a veces que nos pasó que quizás si uno escucha música de un juego que no jugó, no la vivís igual. O sea, la disfrutás quizás como música, pero no tenés toda esa vivencia que traes por haber jugado, ¿no? Entonces, esta idea de poder agregarle la interactividad al concierto, descubrimos que es nosotros al separar la música del videojuego e interpretarla sinfónicamente,
la estamos justamente separando del resto de los discursos que tiene el videojuego, del guión, de lo visual, de la jugabilidad, ¿no? De todo eso. La estamos separando de todo eso. Entonces estamos mostrando solamente el discurso musical. Al agregarle nosotros la parte interactiva al concierto, lo que intentamos justamente es generar esa unión de vuelta con el discurso, ¿sí? Con el videojuego, para lograr a la persona que llegue a la vivencia, a la experiencia de videojuego en el concierto. ¿Se entiende? O sea, la interactividad, que es lo que define al videojuego como videojuego, sumarla al concierto nos hace generar justamente un juego, entre comillas, en el concierto. Play. Bien. Fin de mi postulado. Voy a continuar ahora con la siguiente pregunta, que está justamente relacionada a esta diferencia, este diferencial que buscamos en cada concierto, a esta cuota de originalidad. La pregunta que va para Seba es: ¿se necesita saber de videojuegos para poder hacer los diferenciales, estas cuotas de originalidad de los conciertos? No, realmente no. La idea de todo lo que venimos hablando de videojuegos y el hecho de que se puede separar la imagen, como por ejemplo hicimos el concierto del Ilustrado, donde artistas dibujaban en vivo mientras tocábamos música, o la idea de poder actuar algo, y también un poco el hecho de tener tantas... Estoy trabado. O los comentados. Los comentados. Contá un poco eso que quizás no habíamos creído, que íbamos a decirlo antes, pero sobre De alguno los de tipos los de conciertos. Sí, tuvimos varios conciertos con diferenciales que son parte de la experiencia de videojuegos, no solo el último que tuvimos, que es el X-Play, que tuvimos un videojuego, fue un mini torneo, sino que sacamos un poco lo que es el videojuego y lo fuimos poniendo como ese diferencial. Entonces, no es necesario saber de videojuegos si podemos enfocarnos en otros tipos de rubros. Por ahí la actuación se podría, o ya lo dije, la parte de visual. Por Sí, ahí... yo creo que también muchas de las cosas que estamos diciendo nosotros las decimos más desde nuestro lugar simplemente de haber jugado videojuegos que dedicarnos a algo relacionado con videojuegos. O sea, quizás Pedro está un poco más metido en la industria local de videojuegos, él está armando su primer videojuego, pero no es, lo decimos, yo creo que yo hablo más desde mi lugar de músico como músico, pero también de jugador de videojuegos. ¿Sí? No lo digo desde parte de yo soy compositor de videojuegos, pues no lo soy. Entonces, esto que dice Seba, de qué experiencias buscamos meter en los conciertos, quizás la parte visual, lo actoral. Bueno, ahora profundizamos un poco más sobre eso. Son todas diferentes ramas artísticas que intentamos mezclar en los conciertos justamente para darle esa vuelta de rosca, ¿no? Los conciertos. Tenemos un videito del Ilustrado para mostrar. Lo que decía ahí Seba, ¿hay sonido acá? ¿Con la compu? Con la compu, sí. Excelente. Aunque sea, si querés poner desde la mitad, no tenemos que verlo entero porque es que Kingdom Hearts, después lo tocamos. Ponerlo de la mitad más o menos, así no spoileamos todo. Justamente, como decía Seba, en este concierto invitamos a ilustradores y animadores de la industria local de videojuegos para que, mientras nosotros interpretábamos las obras, ellos fueran haciendo en vivo algún dibujo en relación al videojuego, obviamente. Bueno, ahí tenemos. Si quieres poner, Seba, ahí, para escuchar un poquitito. Ese fue el momento que nos quedamos quietos durante 10 minutos. Ya va.
Bueno. Cantemos. ¿Será por la calidad? Si no bajas, quizás al escritorio. No, es que creo que lo abrió de la compu. Está en el pendal. Sí, quizás es la calidad. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Querías que nos spoileen? Sí, ¿no? Bueno, no importa, lo podemos decir simplemente. O si no, agarren los instrumentos ustedes y pónganse a tocar, que ya lo saben. A veces anda lento el videojuego, bueno, acá también. Bueno, después vemos si funciona el otro, no creo. No importa, en sí, como se ve acá, estamos interpretando una obra que es Kingdom Hearts, que la van a escuchar más tarde. Y bueno, el ilustrador en ese momento, que no me acuerdo el nombre de cuál era de los chicos, vinieron varios, y cada uno tenía designado algún videojuego y tenía el tiempo de la obra, ¿sí? Para justamente dibujar e interpretar algo. ¿Querías decir algo, Seba? ¿Qué cosa? ¿Querías decir algo? No. Ah, pensé que me estaba interrumpiendo. Bien. Otro de los conciertos que tuvimos, digamos, el de donde estamos partiendo ahora, la idea de interactividad, fue el que dijo Seba, que es Let's Play Corear, que lo hicimos a fin del año pasado, dentro del marco de Noviembre Electrónico del Centro Cultural San Martín. En este concierto nosotros veníamos pateando la idea de poder hacer que la gente del público eligiera algo con respecto a nuestro repertorio, como por ejemplo el orden de nuestro repertorio, del concierto, ¿no? Entonces dijimos, bueno, listo, que la gente elija el orden del repertorio, pero ¿cómo lo hacemos? Que no sea simplemente, bueno, votar y que salga una lista. Entonces agarramos un juego que se llama Super Smash Brothers. ¿Lo conocen? ¿Alguien no lo conoce? Lo voy a decir igual por si alguien no lo conoce. El juego es un juego de pelea, ¿sí? Que reúne a muchos personajes de los videojuegos desde el principio de los videojuegos, juegos de antes de los 80 y en adelante. Es como una especie de asilo de personajes, ¿sí? Porque tiene mucha gente vieja, ¿sí? Pero es muy divertido. Tiene hasta casi 70 y pico de personajes en esta última edición que usamos. Entonces, lo que hicimos fue que la gente del público pasara al escenario a jugar este juego y defender, digamos, a su personaje, al personaje que nosotros íbamos a interpretar su música, para definir el orden del repertorio. Para cómo hacer que la gente pasara a jugar, hacíamos una especie de juego de preguntas y respuestas sobre el juego. Yo hacía una pregunta, hay un video también de eso, pero no sé si va a funcionar. Por ejemplo, preguntaba cuál era la comida preferida de Sonic. Entonces respondió un nenito de, no sé, 7 años. No lo podíamos creer. Respondió bien, entonces él pasaba a jugar y defendía a Sonic, digamos. ¿Cuál era la comida? Googleenlo. Mentira. Chili Dog, exactamente. Chili Dog. Pasan a jugar ustedes. ¿Qué estaba diciendo? Bien. Bueno, entonces justamente pasaban a jugar una pelea así de 4 jugadores, y eso definía el orden de ese bloque de la música. Después interpretábamos otra obra y después venía otro bloque de 4 personas a jugar. Entonces hicimos, como decía Seba, un torneo durante el concierto, es cierto, con un relator, un relator que iba contando lo que iba pasando en las peleas, lo cual está muy bueno porque son peleas un tanto luminosas. Dejaba que la gente que no entendía mucho lo que pasaba, que por ahí no conocía el juego o no está acostumbrado a ver 4 personas golpeándose en una pantalla, entender quién iba ganando, quién no, que si estaban llevando adelante una estrategia. Es verdad. Y además es muy loco porque para los que no conocen el juego, de repente ves en la misma pantalla a Pikachu luchando contra Mario. Entonces es como, wow, es realmente un asilo. No, mentira. No voy a decir más eso. Bueno, entonces después de estos 2 bloques de música, de lo que tocábamos, ¿no? Los 2 ganadores pasaban a jugar, hacíamos como una final entre ellos, y después hacíamos una última pelea del ganador de ellos contra mí, como un jefe final, donde perdí descaradamente. Bastante decepcionante. Sí. Bueno, yo jugaba con otros personajes. Tuve que usar un personaje del juego que íbamos a tocar, entonces no lo sabía usar muy bien. No tuve tiempo para prepararlo, sí.
Bueno, ese fue como el fin de año pasado, donde terminamos de esa manera. Fue un concierto donde, por suerte, no solo el público la pasó muy bien, sino que nosotros, del lado de la orquesta, tuvimos una experiencia increíble. Por estar ocurriendo todo en tiempo real. La verdad que fue un paso adelante en lo que es la orquesta en general. Hemos hecho los conciertos ilustrados. Siempre intentamos hacer conciertos comentados en el sentido de poder dar una introducción de los videojuegos. Eso en realidad en música académica, sinfónica pasa siempre, que se cuenta un poco de dónde viene la obra. A veces se hacen los programas, a veces lo relata alguien. Nosotros por ahora lo relatamos porque no estamos teniendo programas. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más de esto? Que no me acuerdo. ¿De los diferenciales? Bueno, nos acordaremos después. ¿Cómo? Bien, y vamos a la siguiente pregunta que va para Pedro. Pedro quizás sería bueno que después cuente su ingreso a la orquesta. Es como una experiencia muy interesante, si está de humor. Bien, la pregunta que designamos para Pedro es ¿por qué ir a escuchar un concierto de corear y no quedarme en mi casa jugando? Bueno, antes de empezar, quiero decir que Mariano acaba de decir todo el guión que tenía escrito, así que voy a tener que... ¿Lo dije? Voy a tener que improvisar sobre la pregunta. ¿Repetís la pregunta, por favor? Perdón. ¿Por qué, Pedro, ir a escuchar un concierto de corear y no quedarme en mi casa jugando? Bueno. Hay varias cosas en esta pregunta. Primero voy a contestarla muy por fuera de la orquesta corear. La música, obviamente todos... Les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuál es su lugar favorito para escuchar música? Alguien levante la mano. ¿Quién quiere contestar? La cama, está bien. Siempre con un reproductor. Con auriculares. La música que vos vas a reproducir ahí siempre escuchas el mismo tema, obvio. Siempre va a ser lo mismo que se grabó, ¿sí? No digo que sea algo malo eso. Eso es un factor muy diferencial que tiene ir a escuchar un tema en vivo, ¿sí? Porque en vivo nunca va a ser lo mismo que escucharlo grabado. Por un montón de cosas. Tenés desde el factor humano, que la música se sienten las vibraciones. Escuchás los pifies, que es lo que me pasó a mí en el último concierto. Y la calidez siempre es otra cuando interviene el factor de estar en vivo. Que eso es lo que ahora vamos a presenciar cuando mis compañeros toquen música. Ahora, lo que seguía mi respuesta es lo que dijo Mariano. Así que le voy a pedir a Mariano que me salve de esta. Mariano. ¿Qué te saqué vos la respuesta? Del concierto. Ah, perdón, pero me hubieran frenado. No, está bien, ya está. Bueno, ahora puedes decirlo de tu experiencia. Perdón. Para mí, sumando algo que dijo Pedro recién con lo del vivo, que creo que es exactamente lo que le pasó a Florencia, que quizás mucha gente, muchos de nosotros estamos acostumbrados al día a día a convivir con música en vivo y más aún con orquestas sinfónicas que tienen un impacto particular. Es una cultura que quizás se está perdiendo, ¿sí? Si vos vas a ver un concierto de sinfonías de Beethoven, quizás el 70% del público está jubilado. Entonces, es como que no se está renovando ese público, y es serio eso. En este país, no solamente, en las mayores lugares del mundo de orquestas importantes pasa también. No pasa en Japón. Ah, ahí está la respuesta. Entonces, también corear apunta un poco a renovar ese público, ¿sí? A atraer a gente que quizás no está acostumbrada a ver esos conciertos. Yo creo que quizás ya no está, yo sí fui a conciertos con ella, pero quizás no estaba tan acostumbrada y fue un impacto fuerte, que es justamente esta diferencia también del escuchar música grabada. Tiene un impacto diferente, no solo lo orquestal, cualquier música en vivo. Sí, está bien. Bueno, con respecto al concierto, es un chiste. En realidad no dijo lo que tenía que decir, pero quería que Mariano hablara un poco más. Con respecto a lo
Lo del último concierto fue mi primer concierto con corear. Y según los chicos fue el mejor concierto de todos. No porque haya estado yo, pero fue como el que estaba, el que mejor fue ejecutado. Y tienen mucha razón con el tema del factor juego, porque no era solo un juego para el público, sino que era un juego para los músicos, porque no es lo mismo tener un repertorio organizado, de saber cómo tocar. Yo puedo organizar mi carpeta, ir pasando, que estar con todas las hojas así, no sabes cuál va a ser el siguiente tema, y entre que, gana este personaje, gana este otro, te desordenó todo el repertorio, y están los chicos, vos lo ves con las hojas. Hay un video en que un par de hojitas se caen por ahí atrás, y eso altera muchísimo el concierto, ¿no? Altera también todo el factor que puede suceder. O, por ejemplo, hay uno de los temas que no estaban dentro del videojuego que estaban jugando, que es el Super Smash. Entonces yo me lo olvidé. Yo dije, diciendo, lo vamos a tocar porque no está en el juego. Y de repente Mariano dice, y ahora tocamos Fallout. Y yo lo miro y le digo, Mariano, me olvidé. Me olvidé cómo tocar el Fallout. El tema más fácil de todos era encima. Ese fue el que le pifié. Tenemos un video para... Como prueba. No, pero igual yo personalmente equivocarme fue lo mejor que pudo pasar, porque te das cuenta que no pasó nada, ¿sí? Y el público, ahí tenés el factor vivo de nuevo, nunca más vas a volver a presenciar un acto así. Mi pifie fue único. Mirá qué buen final. ¿Viste? Yo quiero aportar algo más, ya que estamos rememorando todo ese concierto y lo transmitimos acá. Y aprovechando que, bueno, justamente Pedro es el que está habla en este momento, yo creo que tendrías que hablar un poquito más. También hablando de este tema de lo que es la música en vivo y lo que es el show, yo creo que algo que pasó en este último concierto fue algo que no había pasado antes y que mezcla un poquito todo lo que veníamos hablando, y la interactividad y todo, y el hecho del juego dentro de la orquesta misma. Sino es algo que creo que muchos vimos, algunos se enteraron, otros lo vimos, la edición final en ese momento y todo. Fue un hecho de que, si bien somos una orquesta de videojuegos, también hacemos a veces conjuntos más reducidos y todo. Este fue el conjunto más reducido de todo, porque no fue orquesta, sino que fue un dúo de piano. Un piano a 8 manos, a 4 manos. Un piano a 4 manos, de la mano de nuestro pianista piano y de nuestro director Mariano. Contales un poquito cómo fue eso. Sí, eso fue un regalo que le quisimos hacer a la orquesta, y un regalo que le quisimos hacer a la gente, ya que en este videojuego había sido integrado un último personaje que personalmente con Mariano estábamos esperando, que se llaman Banjo y Kazooie, y preparamos muy rápido un tema de regalo para todos, que es un tema del videojuego, pero dijimos no le vamos a decir a nadie, ¿sí? Vamos a hacerlo en piano entre nosotros. Y Mariano, Sí. ¿querés continuar? Bueno, este tema en particular, además que, como dice Pedro, era muy especial para nosotros porque era un personaje que nos acompañó en la infancia en momentos muy duros. Nada, mentira. Fue muy divertido. Bueno, le metimos como cierto tinte actoral también a la situación. Entonces, bueno, todo el contexto daba para disfrutarlo. Como que le metimos un poco de comedia dentro del tema, así que fue una linda experiencia que podrán volver a ver este año si vienen a nuestros conciertos. ¿No lo ven en otro lado? No lo verán en otro lado. ¿Puedo sumar algo? Sí, obvio. No, que algo también en relación con tu pregunta, ¿no? Que era por qué, bueno, ir a un concierto, o sea, ¿qué me suma estar ahí físicamente, ¿no? Presencialmente? Y es que los diferenciales, como le llamamos nosotros, que tratamos de pensar para los conciertos, y esto fue principalmente claro en Let's Play Corear, es algo que de alguna forma no se puede grabar, o sea, que se vivió ahí y el que estaba ahí lo vivió y digamos, y lo presenciamos, pero más allá de que pueda haber un video, por ejemplo, de cómo fue el concierto o de los chicos jugando y cómo salió la pelea, lo que sea, digamos, ir a ver a Corear en vivo tiene eso de que hay algo que va a pasar ahí que no se va a poder reproducir muy bien después. O sea, que es algo que pasa ahí, es genuino y está vivo, digamos, en ese momento.
obviamente todo se puede filmar, después ver el video, pero bueno, también quizás lo va a entender mejor quizás también el que estuvo ahí. Así que hay algo que se genera y se construye ahí que es muy lindo, la verdad. Como no nos falta muchísimo para terminar, en realidad, para llegar a la parte de las preguntas del público, vamos a ir con la última pregunta del Kahoot, ¿sí? ¿Lo tienen ahí preparadísimo? Esta aún más es para generar conflicto, debate. Bien, continúo. La pregunta ¿es realmente fiel al videojuego interpretar su música en versión orquestal? Esto está más bien pensado para juegos que originalmente no eran orquestales. O sea, hoy en día un videojuego puede ser orquestal directamente, pero si piensan en música tipo Mario o Final Fantasy de esa época, era hecho con sonidos Sonic, con sonidos de las consolas. Perdón, no le dije las respuestas. La roja es sí, la azul es no, la amarilla es depende y la cuarta es ay, no sé. Repito la pregunta. ¿Es realmente fiel al videojuego interpretar su música en versión orquestal? Ah, sí. Bueno, la roja es sí, la azul es no, amarilla depende, verde ay, no sé. Repito que no hay respuestas correctas e incorrectas, es para divertirnos. Ay, qué tarado. ¿Se acaba el tiempo? Bien. Nadie respondió que sí. Interesante. Para nadie es fiel lo que estamos haciendo. Una persona dijo no. 5 dijeron depende. Está bien, esa respuesta ahora no puedo preguntarle a cada uno de qué depende. Y 3 dijeron ay, no sé. Bueno, bien. ¿Quién dijo? No vamos a exponerlos si no quieren. Esta pregunta para mí es interesante porque yo doy clases en un par de secundarias, doy clases de música, y muchas veces con los alumnos hago una prueba, con los estudiantes, que es la siguiente y quizás ahora también ustedes me pueden responder rápidamente. Les pongo el tema de Mario original, bueno, no lo busco, con los sonidos ¿sí? Del año 83 de la consola, los sonidos que tenía la consola, ¿sí? Todos muy 8 bits los llamamos, ¿no? Y los hago escuchar y les digo, ¿de qué género musical les parece que es esta música? Mario. Y se los pregunto a ustedes ahora. ¿De qué género musical les parece que es? Videojuegos. Chiptune. ¿No? Además, pueden tirar, de vuelta no hay respuestas correctas e incorrectas. Yo creo que tiene muchos géneros porque abarca varios estilos. El tema principal de Mario. ¿Ese qué te parece? Claro. ¿Contemporáneo? ¿Contemporáneo a qué? Sí. Bueno, a mí los estudiantes ¿sí? De primer y segundo año de secundaria siempre me dicen música electrónica. Yo digo, bueno, está bien. Pongámosle que es música electrónica. Vamos ahora a escuchar música electrónica que ustedes conozcan. Entonces me empiezan a decir temas de música electrónica que ellos conocen, que yo también conozco, y obviamente escuchamos todo, ¿no? Sí, más lo que todos reconocemos como música electrónica. Entonces les pregunto, bueno, ¿el ritmo les parece parecido al tema de Mario? Me dicen, no. Los sonidos, bueno, un poco sí. Hay algunos sonidos de los instrumentos que pueden ser parecidos a los del Mario original. Le digo, bueno, sigamos probando. Ahora vamos a ver este experimento y hago que escuchen el tema de Mario en diferentes estilos musicales. Entonces escuchamos Mario en versión cumbia, se los recomiendo, porque lo escuchamos y bueno, ¿el ritmo les parece parecido? Y no. Los instrumentos, algunos sí, porque la cumbia tiene algunos instrumentos así, tipo el guitar, que tiene sonidos medio sintetizados, ¿no? Después escuchamos Mario versión rock, ponele. Bueno, ahí ni el ritmo ni los instrumentos son parecidos. Está bien, el ritmo de la melodía sí, pero bueno, el ritmo general no. Hasta que les hago escuchar, los voy llevando por mi camino, y los hago escuchar Mario en versión orquestal. Que no digo que eso sea necesariamente el género o el estilo. No, por coreano. Porque no lo tenemos subido, creo. Lo tenemos que subir. Bueno,
Entonces, lo que yo los voy llevando a que descubran en qué género quizás les parece que el tema de Mario toma más sentido, ¿sí? En la versión de jazz, de orquesta, justamente suena versión jazzera, ¿sí? Porque lo tocan, porque las orquestaciones en versión para orquesta, perdón, de Mario siempre son en versión jazzera. ¿Por qué? Bueno, justamente ahí está el descubrimiento. El compositor de Mario no es que lo compuso directamente para la consola que tenía esos sonidos. Él lo compuso en un piano. Lo compuso como cualquier otra música. Después lo tuvo que pasar a una consola que tenía sus limitaciones y termina sonando como todos lo conocemos. Pero el tema es de jazz. El tema es jazz. Ahora, es verdad, tiene otros sonidos. No tiene los sonidos, el tema original de Mario no tiene los instrumentos que nosotros conocemos del jazz. Tiene como si fuera chiptune. Quizás en esa época no estaba establecido como género. Ahora sí existe el género chiptune y tiene esos sonidos y tiene esos ritmos y tiene lo que sea. Pero el ritmo es más de jazz. Entonces, ¿en qué género o en qué lugar esa música gana todo su esplendor, podríamos decir, ¿no? Repito, no sé si hay respuestas correctas o incorrectas. En esa música donde estaba originalmente hecha con instrumentos que limitaba la consola, nosotros le estamos dando una vuelta. Si algunos escucharon alguna vez la música de La Leyenda de Zelda, el tema original, lo escuchan, está con esos sonidos, pero ya tiene un armado orquestal, ya está pensado en diferentes voces, tiene imitaciones. Entonces, te das cuenta que los compositores en esa época hace 40 años, ya tenían que pensar la música desde un género, desde algún lugar, y no es que pensaban directamente en el chiptune, digamos, ¿no? Por eso, de repente escuchamos Zelda en versión orquestal y lo escuchamos perfecto. O sea, escuchamos, sí, esto es la música de Zelda. O Mario lo escuchamos en versión jazz orquestal o un grupo de jazz o lo que sea, y gana un montón de cuerpo, creo yo, justamente porque está uniéndose de vuelta con su género de nacimiento, digamos. Igual, obviamente, si uno quiere escuchar Mario, va a escuchar la versión original de Mario, que es con los sonidos de la Family o de la NES, ¿no? Bueno, ahí estoy apuntando un poco lo de la fidelidad de lo que uno hace. Creo que no importa tanto la respuesta si el resultado es poder justamente llevarle esta música a gente que no la conozca, a gente que sí la conozca, atraer gente nuevamente al ambiente sinfónico, al ambiente orquestal. Que bueno, es uno de los objetivos que estamos persiguiendo con Corear. ¿Alguno quiere completar algo más? Sí. Bien. Yo creo que también pensando un poquito lo que hablamos de la fidelidad de eso, es como también saber qué es, sacando eso de cuál es la fidelidad real, digamos, en algunos casos, ya sea por los sonidos originales que tiene la música, a veces las versiones que uno termina haciendo terminan siendo completamente distintas. Y yo creo que eso, digamos, pasa también mucho en cualquier clase de música popular o lo que sea. Mucha música que se adapta de un contexto a otro, como, no sé, tango que pasa a ser música de cámara y un montón de ejemplos así. Que acá, bueno, desde el lado de hacer los arreglos y eso, pasa mucho de que de repente esta obra es así y de repente uno la toca y suena de otra manera. Incluso a veces que casi que termina cambiando de género. No tanto en nuestro caso porque no nos dedicamos a eso, ¿no? Pero por eso es que uno se pone a investigar un poquito, 2 segundos en YouTube y de repente encontrás de que es verdad, de cada obra hay 10 millones de versiones. Porque hay obras que se prestan a eso, al no tener un género tan fuerte. Pero en otros casos, sí, uno termina dándose cuenta de que sí, esta es la verdad de lo que era realmente. Y si uno va a ser fiel, entonces tendremos que estar como... Hay unos japoneses que creo que hacían hace unos años, de que hacían como una orquesta de sintetizadores y sonaba literalmente igual de como sonaba una NES o una Super NES, no recuerdo bien qué hacían. Pero claramente, o sea, no es lo que apuntamos, pero yo creo que lo que hacemos nosotros aúna mucho todo eso, porque damos también a veces nuestra propia impresión de lo que pensamos que es tal o cual música.